Hola, seguimos con nuestro proyecto de historias del Homo sapiens. El día de hoy vamos a platicar sobre los Luises de Francia y el absolutismo. Muchos fueron en realidad los monarcas franceses que llevaron el nombre de Luis, pero los últimos Luises, los pertenecientes a la Casa de Borbón, fueron los responsables de llevar a la monarquía al mayor auge de su historia y a su violento final tras la Revolución de 1789. Así que nuestra historia comienza con Luis XIII. Luis XIII, que era el hijo de Enrique IV, el primer Borbón que se sentó en el trono de Francia, y a quien sucedió en 1610. Luis XIII inició su reinado a los 9 años, por lo que durante su minoría de edad e incluso varios años más, fue su madre, María de Médicis, quien gobernó en realidad. Ante el horror de toda Europa, en 1615 Luis XIII contrajo nupcias con Ana de Austria, la hija del rey Felipe III de España. Esto aterrorizaba a las monarquías del continente, pues un descendiente de los Borbón y los Habsburgo podría eventualmente reclamar casi cualquier trono de Europa, tal como sucedió algunos años después. A partir de 1624, Luis se sacudió por completo el control de la reina madre y comenzó a gobernar en estrecha colaboración con el cardenal Richelieu. Pese a las políticas pacifistas tanto de su esposa como de la reina madre, Luis hizo un amplio uso de la guerra para mejorar su situación en el continente. Francia influyó en la Guerra de los 30 años, apoyando a los protestantes, enemigos de los Habsburgo, pese a ser una potencia católica. Y a partir de 1635 se vio directamente involucrado en la guerra contra España, obteniendo con ello importantísimos éxitos. Hacia el interior del país, Luis XIII tenía la idea clara de reforzar la autoridad del rey, luchando contra los privilegios de la nobleza y de los protestantes. Múltiples conspiraciones nobiliarias fueron encabezadas por el propio hermano del rey, Felipe de Orleans, hasta que, en 1638, el nacimiento de un heredero, el futuro Luis XIV, terminó con cualquier pretensión del hermano incómodo. Aunque Luis XIII inició el empoderamiento de los reyes sobre la nobleza, la muerte del cardenal Richelieu, seguida muy poco tiempo después por la del propio rey en 1643, frenaron su obra y dejaron el trono en un heredero de apenas 4 años, de quien nadie en ese momento hubiera pensado que se convertiría en el monarca más poderoso de la historia de Francia. Luis XIV ocupó el trono francés el 14 de mayo de 1643, con su madre Ana de Austria como regente, y se convirtió en el gran artífice de la moderna nación francesa. Durante su reinado, consiguió crear un entorno político, económico, estético y cultural que llevó a Francia a ser la potencia hegemónica de Europa y convirtió a la monarquía francesa en símbolo y ejemplo del poder absolutista. Luis XIV era un hombre de fortísima personalidad, amante del lujo, la etiqueta y el refinamiento, con un inmenso carisma personal y una infinita astucia política. Creó la corte más fastuosa de su tiempo, transformando el coto de casa de su padre en el más impresionante palacio que hubiera existido, Versalles. Desde Versalles, Luis XIV manejó de manera personalísima los destinos de Francia. Con la aparente frivolidad de su corte, magnífica en fiestas, representaciones teatrales y banquetes de lujo, mantuvo cerca y entretenida a una nobleza cada vez más estorbosa y se transformó en el símbolo máximo de un monarca cuyo poder emana directamente de Dios. Luis XIV comprendió que para lograr la grandeza de Francia debía de conseguir tres cosas: la unificación del país mediante la unificación religiosa, la pacificación interior gracias al control de la nobleza y la conquista de la geonomía europea, de ser necesario, por medio de la guerra. Fue por la misma razón, primero, a la guerra contra Holanda,
Después participó en la Guerra de los 9 Años, que se libró tanto en el continente europeo como en las colonias norteamericanas y que enfrentó a Francia contra Inglaterra. Y, finalmente, en la Guerra de Sucesión Española, que le permitió sentar a su nieto, Felipe de Anjou, en el trono español. Dentro de sus territorios, impuso el catolicismo como religión única, pero esto no le impidió a la vez limitar los poderes del papado, implementando fuertes medidas que exigían al clero francés la obediencia absoluta de su rey por encima de la autoridad de Roma. Controlado el clero, Luis XIV mantuvo a los nobles ocupados, viviendo a todo lujo en las más de 1.500 habitaciones del Palacio de Versalles. Aquellos que no tenían lugar en las instalaciones palaciegas construyeron en las inmediaciones sus residencias. Luis XIV repartió entonces los cargos más importantes de la administración, de la administración del reino en plebeyos o nuevos aristócratas, medida que garantizaba su fidelidad y le permitía apartarlos de sus puestos si no se comprometían u obedecían sus criterios, cosa que no se podía hacer con los nobles. Gracias a esta aristocracia, se comenzaron a tomar las medidas económicas que favorecían la industria y el comercio, y que al mismo tiempo contribuían a la creación de la economía moderna y generaban el despegue, como nunca antes, de la burguesía, una clase cada vez más rica y empoderada. Es curioso ver cómo cada régimen es capaz de crear a sus propios enemigos, pues será esta misma burguesía la que en el siguiente siglo encabezará la Revolución Francesa y tomará las riendas sociales y culturales del país. Con Luis XIV, Versalles se transformó en un mundo de lujos, pero a la vez de interesantísimos simbolismos. La moda cortesana se creaba para marcar claramente las jerarquías, con un esplendor magnífico en el que abundaban los materiales lujosos, los bordados impresionantes, los hilos de oro y plata, donde la vestimenta del rey destacaba por encima de la de cualquier cortesano, con joyas, adornos y pelucas que solo él podría acceder. La rigurosa etiqueta hacía un ceremonial alrededor del menor movimiento del rey. Su despertar, sus comidas, los paseos por los jardines, todo estaba regido por un estricto protocolo creado especialmente para dejar en claro el poderío y la importancia que solamente podía tener un gran monarca. La magnificencia de la corte de Versalles obtenía un interesante espejo entre la burguesía de París, convirtiendo así a la capital francesa en una de las ciudades más suntuosas y hermosas de Europa. Esto, mezclado con el intervencionismo francés, causó que durante el reinado de Luis XIV, Francia fuera el espejo en el que se miraron todas las cortes europeas. Su cultura, su gastronomía y su forma de vida invadieron pacíficamente al resto de las monarquías. 72 años de gobierno del Rey Sol convirtieron a Francia en la potencia europea. Luis XIV colocó al primer Borbón en el trono de España, cuya familia continúa reinando en el país. Terminó con siglos de enemistades entre ambos países. Añadió más de 10 nuevas provincias al imperio francés. Gracias a él, Europa admitiría a Francia su cultura, su arte, su moda y su comida. Pero el costo fue elevado. Sus guerras y sus extravagancias llevaron a Francia a la bancarrota, lo que llevó a subir los impuestos a los campesinos en 1715. A la muerte de Luis XIV, dejaba una Francia como una gran potencia, pero económicamente debilitada. El trono francés fue heredado directamente por su bisnieto, Luis XV, quien llegaba al poder con tan solo 5 años, siendo el tercer rey niño consecutivo en el trono francés. El regente, Felipe II de Orleans,
recibió una muy delicada situación financiera. Luis XV fue declarado mayor de edad en 1723. Sin embargo, no le interesó tomar el control de su país. Dejó el gobierno en manos del duque de Borbón y del cardenal Fleury, que, aunque lograron estabilizar la economía de Francia, involucraron al país en la Guerra de Sucesión de Polonia, de la que nada bueno resultó para los franceses. Luis XV, mientras tanto, dedicó su tiempo a la caza, a las fiestas, y el prestigio logrado por su bisabuelo decayó rápidamente ante la frivolidad del nuevo rey. Cuando por fin, en 1743, asumió personalmente la dirección del reino, no dejó de cometer errores. El monarca dejó crecer la influencia política de sus amantes, sobre todo la de Madame de Pompadour. Su vida en medio del lujo desmedido comenzó a escandalizar al pueblo. La astucia que había mostrado su abuelo en política exterior tampoco fue heredada por Luis XV, cuyas vacilantes alianzas, primero con Prusia contra Austria en la Guerra de Sucesión Austriaca, luego con Austria contra Gran Bretaña en la Guerra de los 7 Años, que costó a Francia la pérdida de sus colonias en Canadá, solo sumieron a Francia en las mayores crisis económicas nunca antes vividas. Para su muerte, en 1723, el desprestigio de la nobleza era prácticamente irreversible. Solo un monarca muy astuto podría haber salvado a la monarquía francesa. Pero, desgraciadamente, Luis XVI, a quien dedicaremos un video posterior, tampoco fue ese monarca. La Revolución Francesa era, en definitiva, un hecho inevitable. Espero les haya gustado este video. Si te gustó, por favor no olvides compartirlo, dale like y suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.